Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio que hemos habilitado para conversar el día de hoy. Como parte de un ciclo que estamos moviendo desde Corona TV en el tema de las movilidades, cómo nos movemos en las ciudades. Hay múltiples formas, múltiples ritmos, múltiples velocidades, pero a veces no detallamos en discutir sobre estas formas y las desigualdades también que existen en las formas de movernos. Y para eso hemos tenido la oportunidad de invitar a Tania Hernández, ¿cómo se dice? Chetrirkin. Chetrirkin. ¿Así Sí, le dije? ¿Sí? sí, sí, A sí. Tania Hernández, que nos va a compartir el día de hoy esta charla. La ha denominado el orden vial patriarcal desde la experiencia de las mujeres ciclistas acá en Ciudad de México. Y con esta charla queremos que Tania nos comparta lo que ha venido investigando hace ya un tiempito en torno a esta experiencia directamente de las mujeres ciclistas, pero que nos habla de un orden patriarcal, de un orden vial preexistente, pensado de ciertas formas. Voy a presentarte, Tania. Bienvenida, primero que todo, a Y este muchas, espacio. muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptar y por estar con nosotras y nosotros este día. Tania, sos mamá y psicogeógrafa feminista. Nos vas a compartir desde la experiencia también de la maestría de estudios de la mujer de la UAM, que ha sido como de tus estudios. Actualmente sos candidata a doctora en geografía por la UNAM, con la investigación que realizas denominada Movilidad Ciclista y Género, la experiencia de mujeres en el espacio público urbano de las colonias Roma y doctores en la Ciudad de México. Actualmente estás participando en un grupo de investigación denominado Movigen, Movilidad y Género, en el proyecto Una mirada de género interseccional a las prácticas de movilidad cotidiana de hombres y mujeres de la Ciudad de México. Aportes para la construcción de las ciudades cuidadoras e inclusivas, con la investigación sobre mamás ciclistas en la Ciudad de México. Entre las líneas de investigación que has desarrollado se encuentran los estudios feministas, la movilidad y el género, los estudios del cuerpo, la salud y la sexualidad. Muy bienvenida, Tania, a esta Muchas tarde de gracias. discusión. Gracias por el tiempo, gracias por compartirnos lo que has venido desarrollando. Sí, 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 pues es un gusto ahí compartir en estas charlas, ¿no? De reflexión sobre la movilidad. Gracias, es muy gentil de tu parte estar acá y compartirnos cómo llegas al tema de la movilidad ciclista, cómo te hizo preguntas esto. Eh, yo creo que, bueno, fue hace como un tiempo empecé a escuchar de cómo la bicicleta ayudaba como al empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y en particular empecé a escuchar o sea, como hasta desde un punto de vista histórico, como o sea, mujeres del finales del siglo XIX, como que habían sido sufragistas, que habían empezado a utilizar la bicicleta y que les había dado como toda una experiencia, ¿no? Y que decían que inclusive, pues, era como apoderarte de tu vida, de tu espacio. Y fue como, bueno, fue, no sé, como me empezó a llamar la atención como desde el 2010 y justo fue como todo el auge, ¿no? Que empezó a existir aquí en la Ciudad de México, ¿no? De grupos ciclistas, de infraestructura, o sea, se creó la ecobici, las ciclovías, ¿no? Muchos grupos de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, me llamó muchísimo la atención como conocer cómo era la experiencia de las mujeres en este ámbito, ¿no? Bueno, estudié psicología primero, después estudios de la mujer, y la verdad es que, o sea, decidí estudiar geografía por también acercarme a la geografía feminista, ¿no? O sea, empecé a buscar información y encontré a la geografía feminista como la forma en que las mujeres usan el espacio, ¿no? Y que, bueno, cómo está atravesada también por cuestiones de poder, ¿no? Y para mí fue como todo un descubrimiento y pues me lancé a la aventura y fue pues conocer como otro mundo, ¿no? Del urbanismo, de la movilidad,
y que pues es muy, muy interesante, ¿no? Y que a lo mejor desde la mirada, desde la psicología, de lo que me ha dejado los estudios de género, pues también me han aportado como qué sucede como en las calles, ¿no? Porque también creo que pues a mí me mueve mucho, ¿no? Como de repente podemos estar en la calle y la gente es súper violenta, ¿no? Total. Entonces, creo que la forma también en que las mujeres están en las calles desde las bicicletas es como muy político, ¿no? Y fue, bueno, fue como adentrarme, ¿no? Como a estudiar todo esto, ¿no? Y empezar a ver estadísticas, empezar a ver qué sucedía, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo fue como darme cuenta de, o sea, de ver el porcentaje de mujeres, ¿no? Que aunque ha ido creciendo a lo largo de los años, pues sigue siendo minoría. Bueno, ahorita no lo sé, pero porque no hay datos no, tan específicos. Pero, o sea, aunque hay más mujeres, sigue siendo, o era en el 2017, que es con la encuesta Origen Destino, la última que se tuvo, pues se hablaba de que era alrededor de 20-30%, ¿no? De viajes de mujeres, ¿no? En la Ciudad de México. Y pues era, o sea, ¿por qué las mujeres andan menos en bicicleta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que las mujeres no anden en bicicleta? Porque le podemos preguntar a muchas mujeres y hay muchas que ni siquiera saben andar en bicicleta, ¿no? Yo me acuerdo exponiéndolo en el tema y muchas me decían, pues es que sí está muy bonito, pero pues yo no sé andar en bicicleta, ¿no? O sea, o me da miedo, ¿no? Y creo que pues fue como ahondar en ese sentido, ¿no? Nos hablas de un orden patriarcal. ¿Por qué llamar así orden patriarcal vial? ¿De qué trata eso? Así como que nos cuentes de qué Sí, pues, estamos hablando. sí, pues yo, o sea, como en esta búsqueda, bueno, fui haciendo como diferentes entrevistas a diferentes mujeres, fui haciendo observaciones en las calles, ¿no? Elegí como el centro de la ciudad porque finalmente fue un espacio como de experimentación donde se implementaron infraestructura, ¿no? Ciclista. Y busqué también como que fuera contrastante porque no fue como, o sea, esta implementación pues fue distinta, ¿no? Fue hacia ciertas zonas principalmente. Entonces, pues yo buscaba como indagar, ¿no? Y me encontré o sea, bueno, de entrada, bueno, yo tenía bases como desde la investigación feminista y que lo que busca es como tratar de comprender cómo van sucediendo las cosas, ¿no? Y cuestionando cómo van estando las relaciones entre mujeres y hombres, ¿no? Y a mí, yo me preguntaba mucho, bueno, ¿qué pasa con las mujeres cuando están en la bicicleta? O sea, ¿realmente hay una diferencia de que anden o no en la bicicleta o no? Y creo que bueno, primero empecé con, o sea, una categoría como que se utiliza mucho es la del género, ¿no? Es como la clásica. Pero después me fui dando cuenta que por ejemplo, esta noción del patriarcado habla más como de un ejercicio de dominación, ¿no? Ejercido, pues, muchas veces por hombres, pero no necesariamente, ¿no? O sea, como son ejercicios, relaciones de poder que van haciendo que haya como estructuras y que haya como una cultura, ¿no? Que va creando desigualdades. Y en ese sentido, yo creo que es un orden que va polarizando y jerarquizando, ¿no? Y, por ejemplo, se habla, por ejemplo, de cómo es un orden que va siendo dicotomías, ¿no? De entrada hombre-mujer, ¿no? Y pues deja de lado como todo otras experiencias de diversidad, ¿no? Que puedan existir en esos polos. O femenino-masculino, ¿no? Como si como por nacer con un determinado cuerpo, pues ya tuviéramos que comportarnos de determinada forma, ¿no? O sea, y así como hay como muchos como estereotipos y como que todo el mundo se sabe, ¿no? Pues femenino, masculino, rosa, azul, o sea, cómo nos van dividiendo la vida, ¿no? O sea, pues unos son lentos y otros son rápidos, otros son grandes y otros pequeños, otros son fuertes, otros son débiles, ¿no? Como si fueran como dos polos completamente y que si nos ponemos a observar también se reproducen en todas las escalas de la vida, ¿no? O sea, esta dicotomía, e inclusive también en las propias calles.
¿no? O sea, en las calles, pues, o sea, hay quienes son muy grandes y hay quienes, pues, son los que ocupan más espacio, los que ocupan menos, ¿no? Y pues, o sea, como fui pensando, bueno, que esta categoría podía ser útil para pensar cómo nos vamos moviendo en las calles, ¿no? Por ejemplo, se supone que el orden vial, o sea, se supondría que formalmente lo dan como las leyes o las reglamentaciones, ¿no? En este caso, el reglamento de tránsito, pues es muy claro y se habla como de una jerarquía, ¿no? Vial, un triángulo, ¿no? En donde se supone que al inicio están los peatones, después están ciclistas, después están como el transporte público, después el transporte de carga y al final como vehículos motorizados, ¿no? Particulares. O sea, se supondría que esa sería la lógica, pero es súper, o sea, te vas a la calle y te das cuenta que es todo lo contrario, ¿no? O sea, que si quieres cruzar una calle, pues, y también quiere dar vuelta a un automóvil, pues el peatón es el que da el paso al automóvil, ¿no? El automóvil es el que, por ser más grande, o es el que da la vuelta primero, es el que va más rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues hay como al final, o sea, algo que fue muy interesante también durante todas las entrevistas, o ya, más bien ya en el análisis, es que, o sea, eh, todas las entrevistas hablaban de los automóviles, o sea, parecía que todo el tiempo era hablar de automóviles cuando Sí. preguntas por bicicletas, ¿no? Y pues al final la lógica pues habla de que estamos regulados como en este orden, ¿no? O sea, como hay un orden centrado en los automóviles y pues que va y esta jerarquía que se supondría que esta es la que se debería de ser por ser a los más vulnerables, darles más espacio, pues es todo lo contrario, ¿no? Ujú. Entonces, Me, bueno, me interesa muchísimo esta diferenciación que estás haciendo, ¿verdad? Porque, digamos, se piensa que las calles son de quien las necesite usar, ¿verdad? En el tema de discapacidad nos hemos ido dando cuenta cada vez, ¿verdad? Que dentro de la experiencia peatonal, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores tienen un lugar súper olvidado, si es que lo tienen, ¿verdad? Si es que logran salir de su vivienda. Porque justamente las calles no están ni diseñadas ni pensadas, el uso mismo de los espacios está pensado para otros cuerpos y para ciertas velocidades. Ahora que dices el automóvil, ¿verdad? Esta lógica de que como peatón tengo que estar, ¿verdad? Siempre alerta, cuidándome yo porque los otros son los que me pueden lastimar, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Se pone el semáforo y no puedo confiar en una señal de tránsito, ¿verdad? Ese tipo de cosas como que se diseñan para aprender a sobrevivir la ciudad más que utilizarla, disfrutarla como a partir de nuestras necesidades, ¿no? Pero en este orden, ajá, o sea, dime. esto, por ejemplo, que nombras es también súper importante, ¿no? O sea, que no solamente, o sea, es como todo el orden vial no solamente es que, o sea, es tanto como esta cultura, pero también la infraestructura y las políticas que van a su alrededor, ¿no? O sea, la infraestructura no es algo neutral, ¿no? O sea la forma en que se decide qué hacer, cómo hacerlo, cómo diseñarlo, o sea, claramente, o sea, refleja como esta lógica centrada en los automóviles, ¿no? Y las políticas, lo mismo, ¿no? O sea, qué recursos se asignan para cada, o sea, cómo se distribuyen los presupuestos de las instituciones, o sea, se hace una revisión, o sea, las organizaciones civiles ciclistas han hecho como revisiones y es impresionante, o sea, cómo se va haciendo la inversión pública, ¿no? Entonces, pues al final es, o sea, cómo se ha ido reproduciendo como esta lógica que no se hace, ¿no? Y bueno, pues es toda una lucha, ¿no? Esa parte. Sí, nos hablabas de esta pirámide de la movilidad y, verdad, yo lo que he escuchado en actividades públicas y así de discusión es que el esfuerzo está encaminado en darle vuelta a la pirámide. Eso es como la idea, ¿verdad? Si antes el carro era el rey y supuestamente estamos tratando de cambiar esto, que ahora lo sean los peatones, las bicicletas, pero no deja de tener una idea de jerarquía. Entonces te quería preguntar, ¿verdad? Esta lectura que haces desde lo patriarcal, para poder ver el espacio, para poder ver estos usos,
¿nos servirá volver o seguir con esta idea de jerarquizar los usos? Yo creo que, o sea, se trata de cómo hacemos para una convivencia, ¿no? Y que los usos sean equitativos. O sea, es decir, el auto, o sea, todos los modos de transporte, pues no son útiles a todas las personas, ¿no? O sea, no todas las personas pueden andar en bici, no todas las personas inclusive pueden caminar, ¿no? O sea, hay situaciones que inclusive pues necesitan el apoyo, ¿no? Pero yo creo que, o sea, ahorita me resonó como una frase del Foro Mundial de la Bicicleta cuando se hizo aquí en México, ¿no? Que era, pues, hacer ciudades más humanas, ¿no? Y que cómo hacemos para que todos y todas los actores y las actrices que estamos en las calles, pues podamos convivir, ¿no? Y por ejemplo, esto es como una reflexión en todos los sentidos, ¿no? O sea, pues si se usa el auto, pues que se use racionalmente, ¿no? Que se busque, o sea, por ejemplo, el transporte público, pues es importante la inversión en el transporte público, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, todos somos peatonas y peatones, ¿no? En algún momento, ¿no? O sea, hasta si, o sea, ¿cómo hacemos para que también sea seguro, ¿no? Porque también hay muchos incidentes viales que provocan muerte, ¿no? O sea, por ejemplo, esta importancia de la regulación de la velocidad, ¿no? O de que, o tener como conciencia de que cada vehículo pues va a tener diferentes implicaciones, ¿no? O sea, no es lo mismo manejar un automóvil que puedes ir a 100 kilómetros por hora y lo que puede ocasionar ir a esa velocidad, a ir caminando, ¿no? O sea, la implicación y las responsabilidades y obligaciones que debe tener cada uno, pues es distinta, ¿no? Y se trata, o sea, yo creo que en ese sentido, pues también es importante pensar también cómo convivimos, ¿no? Porque al final están las calles y todas las personas queremos usarlas. Y pues tenemos que aprender a convivir con que pues sean espacios compartidos, ¿no? Eh, o sea, a mí me gusta mucho el movimiento ciclista porque es muy activo y súper creativo y súper propositivo, ¿no? Recuerdo, ahorita hay otra frase que también usaron como un colectivo de ciclistas de mujeres, chamacletas, o sea, como, no sé, ya como hace 7 años, o no sé, ya tiene tiempo, y hablaban de, bueno, vámonos queriendo, ¿no? O sea, cómo cambiamos la lógica de estar compitiendo para como, pues aprender a convivir, ¿no? Y cómo cambiamos esta lógica de violencia, pues a tratarnos bien en las calles, ¿no? Incluso se ha usado la frase el patriarcado, ¿no? Sí, sí, Para sí. denominar todo este sistema que no, o sea, lo que me encanta que estás planteándonos hoy es que no se trata de el uso del vehículo o la verdad en aislado, sino que tiene que ver con una red, un sistema complejo que, ¿verdad?, refiere a cuestiones culturales e históricas que son el patriarcado y también pensaría qué papel tiene el capitalismo, ¿verdad? Porque esto que nos dices de, ¿verdad? El competir también es que tengo el auto más veloz, tengo el auto más, ¿verdad? Brillante, último modelo, el estar cambiando constantemente, ¿verdad? Pensar que los objetos son desechos, ¿no? ¿verdad? La gente no me importa si con mi auto más veloz paso a toda velocidad y, ¿verdad? Si hay agua de lluvia y mojo a quien esté en la banqueta. O, ¿verdad? Lo peor, el atropello, ¿verdad? El atropello por ir conduciendo a alta velocidad. Pero está también el tema de el alcohol, ¿verdad? El manejar en estado de ebriedad, que estaba viendo algunos datos y decía que justo los biciactivistas estaban hablando de que al menos el 80% de los accidentes en los que están involucrados vehículos eran desarrollados por hombres. Y lo estoy buscando acá. Es un artículo muy interesante que encontré en Corriente Alterna, elaborado por Carlos Acuña y por Fernanda Vega. Se lo recomiendo muchísimo. Se llama Rodar con Cariño
ciclistas por la vida y contra el patriarcado, justamente. Pero nos decía algo de esas cifras, Tania, que casi que el 80% involucraban al menos hombres y un porcentaje bajísimo llegan a denunciarse y a juzgarse, ¿no? A juzgar esa responsabilidad civil. Acá lo tengo. Dice que 80% de los responsables de incidentes y muertes viales son hombres. Y del total de personas juzgadas durante los últimos 10 años, 93% como responsables de muertes viales son hombres, según datos del Tribunal Superior de Justicia de la capital. Y al menos 15 de cada 100 conductores se dan a la fuga en estos accidentes. Entonces, cuando ocurre, además está este tema de los que no asumen, ¿verdad?, la responsabilidad de lo que han hecho. Y lo otro de el manejar en estado de ebriedad. ¿Qué relación tienen este tipo de conductas con esto que estás analizando del orden vial patriarcal? Sí, bueno, en ese sentido, ya como esa parte ya está fuera como de mi investigación, ¿no? O sea, yo me centré específicamente en la experiencia de las mujeres ciclistas, claro. Pero bueno, sí hay investigaciones sobre masculinidades, como cómo es el vínculo con los automóviles, ¿no? Y como estas conductas de riesgo, ¿no? Que hablan de cómo en esta lógica de demostrar su virilidad, pues se exponen a riesgos y bueno, se exponen también a riesgos a las otras personas, ¿no? Por ejemplo, Benno de Kaiser habla como la masculinidad como un factor de riesgo, ¿no? Para la propia salud, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante o sea, al final ahí está, ¿no? Es un tema como muy amplio y muy interesante de investigar, ¿no? O sea, hay muchos compañeros interesados en la masculinidad y bueno, pues finalmente o sea, se ha investigado mucho lo que sucede en ámbitos domésticos, ¿no? Dentro de la casa, las identidades, pero bueno, también qué sucede en el espacio público también pues se debe de seguir como indagando, ¿no? Y como para indagar cómo hacer estos cambios, ¿no? De identidades y bueno, que no sea una cultura, ¿no? Una cultura de riesgo, o sea, no sé, cómo ir modificando estas prácticas, ¿no? O sea, se habla, por ejemplo, o sea, justo ahorita se está impulsando la Ley General de Movilidad, ¿no? Y, por ejemplo, pues una práctica como muy importante es, por ejemplo, simplemente el hacer cursos cursos y exámenes de manejo, ¿no? O sea, que no solamente que sean prácticas, que sean teóricos, ¿no? Y que también, pues, las personas cuando saquen una licencia de conducir, pues, se tenga como cierto control, ¿no? Y bueno, pues hay como una tarea, hay como toda esta lucha, ¿no? De ciclistas y colectivos, pues, para que no ocurra, ¿no? O sea, esta política ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre, ¿no? O sea, que se ha encontrado que hay estrategias como estructurales o desde el gobierno, pues que pueden ayudar a que se disminuyan los incidentes viales, ¿no? O sea, claro que puede haber riesgos, claro que puede haber accidentes, pero bueno, si tú controlas las velocidades a las que andan los vehículos, haces como una reglamentación sobre quiénes pueden conducir, ¿no? O sea, das educación vial general, yo creo que eso sería básico, ¿no? O sea, como una materia para todas las personas de cómo hay que comportarnos, pues serían como básicos para cambiar, ¿no? Esto tal vez, Tania, contextualizarlo porque tal vez las personas que nos ven no todas saben que al menos en la Ciudad de México se obtiene la licencia de una forma muy, muy expedita, muy rápida, ¿no? Casi que pagas el monto, que no sé si ronda los 700 pesos por ahí,
Y puedes tener acceso a al documento sin necesidad de una prueba, ni un examen médico, ni nada que regule. Entonces, detrás del volante, cuando tienen licencia, ¿verdad? Porque también tenemos el problema de quienes circulan sin licencia, pero puede haber cualquier persona prácticamente, ¿verdad? Sin necesariamente ni conciencia ni responsabilidad de lo que es tener un vehículo en sus manos, ¿verdad? Que es prácticamente un arma para circular, ¿no? Pero muy interesante esto que nos estás planteando de que se pudiera también explorar toda la relación con las masculinidades. Y la parte de la política pública, ¿verdad? Que señalas, yo creo que es algo como que tiene que posicionarse con más fuerza. Entiendo que muchos colectivos de ciclistas lo han venido peleando también, ¿verdad? La señalización, la pintura en las vías, ¿verdad? A veces no se ve la delimitación, pero tiene que ver con una situación que nos afecta cotidianamente a todas las personas, ¿verdad? En el cómo usamos las calles. Yo he utilizado muchas ciclovías acá en Ciudad de México y a veces me encuentro, ¿verdad? Los obstáculos, ¿verdad? De autos estacionados ahí, las que depositan el agua de desecho ¿verdad? En medio de la vía y no se escurre porque no se acumula ahí. Hay raíces de árboles, hay, ¿verdad? A veces la señalización. Hay algunas ciclovías que, para explicar un poquito, quedan entre la acera o banqueta y la calle. Hay un espacio en donde se estacionan vehículos. Entonces uno puede sentir en algunos casos mucha seguridad, pero en el momento en que llega alguien que no tiene la menor idea de que hay una ciclovía, se estaciona como siempre y es un obstáculo. O abren la puerta del carro, ¿verdad? A veces porque está la persona en el vehículo, ahí viendo su teléfono o haciendo algo, y deja, ¿verdad?, la puerta abierta, entonces ya no puedes pasar. En el mejor de los casos, ¿no? Cuando Porque no es que te lo chocas hay muchos accidentes, desgraciadamente. como situaciones de que abren la puerta y, bueno, el ciclista o la ciclista puede chocar y, bueno, creo que hace una o 2 semanas murió como un señor en esta situación, ¿no? De que un taxista abrió la puerta y lo empujó contra un camión de carga Sí, falleció. Uh-huh. Entiendo Sí, que fue una chica. o sea, perdón. Sí, o Entiendo sea, que fue una chica, sí, una chica ciclista. sí, bueno, sucede, o sea, Desgraciadamente. sí puede ser como una situación ahí como fuerte, ¿no? Entonces, y creo que, bueno, o sea, al final es como vamos creando también empatía, ¿no? Porque a lo mejor si alguien toda la vida ha manejado, pues le puede parecer muy natural abrir la puerta al par y como no pensar en nada más, ¿no? Pero pues Exacto. sabes que si hay ciclistas que pueden estar pasando y que además hay como una creencia de que o sea, las y los ciclistas deben de ir pegados a la derecha, ¿no? O sea, hay como esta creencia de que entre más pegado a la derecha Sí. mejor. Y cuando circulas por la derecha son los espacios, como mencionas, ¿no? Más abandonados, o sea, el pavimento está horrible, lleno de de coladeras, de baches, de charcos. Y eso, o sea, no solo es que esté sucio, sino que puede ocasionar que te caigas, ¿no? Total. O sea, que tengas con algún incidente, ¿no? O sea, los charcos es muy peligroso porque no sabes si abajo hay algún hoyo o no, ¿no? O las coladeras, pues o sea, pueden hacer que te caigas, ¿no? Así, si se atore la llanta, no sé, como situaciones que muchas veces no se prevén, pero pues si se hiciera, o sea, yo creo que sí es necesario como hacer campañas como de estas situaciones, ¿no? O sea, como de mayor empatía, ¿no? Por ejemplo, algo que me pareció interesante que hizo el gobierno de la ciudad, en esta administración recién inició, fue que dio cursos a los conductores fueron el Metrobús, Uh-huh. les dio cursos de ciclismo, ¿no? Y les hizo experimentar cómo se sentía que te pasaran tan cerca, ¿no? O sea, al final un vehículo al pasar tan cerca de una bicicleta, pues ocasiona como
energía, Sí, o sea, el aire. jalón. Ujú, Entonces eso puede ocasionar que se caiga, ¿no? total. Entonces, pues o sea, el experimentar pues también te puede dar otras visiones y poder ser más empático, ¿no? Ujú, Y ujú. por eso la Sí, importancia, se habla, por ejemplo, de que cuando rebases a un ciclista, pues darle 1.5 metros, ¿no? Para que no, tu velocidad pues no le ocasione como problemas, ¿no? claro. Sí, También quisiera como nombrar que como que o sea, que es algo que ha salido como mucho, ¿no? O sea, que sale mucho como en los ciclistas, es que pues muchas veces es como, o sea, desde las y los ciclistas parece, o sea, lo que dicen es que parece que no te ven, ¿no? O sea, tú puedes ujú, ir pasando y es como si no existieras y te pasan súper cerquita, ¿no? O te tratan como si fueras un estorbo, ¿no? O sea, como de, o sea, te tocan el claxon, te gritan, o sea, que te vayas a otro lado. ujú, ujú. Entonces, pues al final yo creo que es importante reconocer como otros modos de movilidad, ¿no? Y yo creo que la bicicleta es un medio que es muy bueno en muchos sentidos, ¿no? O sea, no todas las personas pueden acceder a auto y si todas las personas accedieran sería un caos, ¿no? O sea, no podríamos movernos en la ciudad, ¿no? O sea, y yo creo que, pues, por ejemplo, ahora en la pandemia se ha incrementado mucho el Ujú, uso de la bicicleta, pues porque permite esta sana distancia y permite ser muy eficiente, ¿no? O sea, se habla de toda la flexibilidad y cómo te da autonomía en tu movilidad, el moverte en bicicleta, ¿no? claro. Y hay estudios, ¿no? Que señalan que como pues mucha gente se mueve en un radio de 8 kilómetros, ¿no? En la ciudad. Entonces, bueno, que podrían moverse en bicicleta en ese radio, ¿no? Entonces, y yo creo que, por ejemplo, o sea, lo que encontré que sucedía con las mujeres es, bueno, esta parte Ujú, de que hay como mucho el miedo, ¿no? Mucho, sí, mucho el miedo a esta como violencia vial o a ser atropellado, ¿no? Y bueno, sí es un riesgo real, ¿no? Pero ¿cómo vamos haciendo, pues, para cambiar estas nociones, ¿no? Y yo creo que una es desde, pues, la empatía, desde el respeto, ¿no? Porque inclusive, o sea, ahora yo me he sorprendido ahora como en las entrevistas con las mamás que andan con sus niños o niñas, y pues sí hay situaciones como muy feas, ¿no? De que pues van pasando, se sale el coche, ¿no? A lo mejor no lo hace intencionalmente y hace que se peguen, que le pega a la ciclista con su niño y se caen, pero pues en lugar de ser empático, solamente se queda ahí como, o sea, ese conductor se quedó esperando y pues se fue, ¿no? O sea, en lugar de pues brindar ayuda, preguntar si se estaba bien, o sea, como pareciera que se es como enemigos, ¿no? O sea, de repente, no sé, como a mí lo que me sorprende es que se despersonaliza mucho cuando se está en las calles, en este movimiento, ¿no? En este tránsito. Y pareciera que no son personas, ¿no? Que las que estamos ahí, sino solamente es como alguien con quien pelear y con quien, o sea, con quien no, o sea, no sé, ¿no? Leía otra noticia que me habían compartido de un señor que se puso a perseguir a un niño y que un niño en bicicleta y que le aventó el auto, ¿no? Entonces es de, bueno, o sea, ¿qué pasa, no? O sea, igual yo sé que no todas las personas llegan a este nivel de violencia, pero creo que sí es importante como, pues, o sea, las violencias que sean tan explícitas, pues sí, que no queden impunes y bueno, pues tratar de tener como mayor cordialidad en el circular, ¿no? De todas las personas, ¿no? Porque lo mismo puede suceder con un ciclista hacia un peatón, ¿no? O sea, que no le permite el paso, que quiera pasar también muy rápido, ¿no? O sea, también puede suceder, ¿no? Como en esta lógica de ir rápido, de llegar primero, de no me importan las demás personas, ¿no? O sea, yo creo que no estamos exentos, nadie de ser como violento o violenta en las vías, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vamos transformándonos esta lógica? Pues para ser conscientes pues de que todas y todos tenemos derecho a estar en la calle, ¿no? Y bueno, sí todas y todos queremos usar y circular, y todas y todos tenemos cosas que hacer después, pero ¿cómo lo hacemos para que no sea sobre la vida de otras personas, ¿no? O sea, pensando siempre que todas las personas que estamos ahí somos importantes y pues queremos llegar a nuestros destinos, ¿no?
Claro, es como un tema de que las tensiones, esto que nos cuentas de los testimonios, las tensiones en el cohabitar, ¿verdad? Porque pareciera, al ser este orden pensado solo en el auto, solo en, ¿verdad? Es el principal, es lo más importante, el resto de movimientos y de cuerpos quedan como en un segundo plano, ¿verdad? O en menor importancia. Esto que decías, ¿verdad? En qué nos convertimos cuando estamos detrás de un volante, ¿verdad? En el caso del automóvil me parece un punto central porque efectivamente mucha gente se transforma. O sea, yo creo que había una caricatura hace muchos, muchos años en las que el personaje se subía al auto y se convertía, ¿verdad? En un verdadero monstruo. Y ese, como esa cápsula o ese, ¿verdad? Lo que significa el auto en cuestiones también de individualidad, ¿verdad? Quisiera que nos hablaras también de las motocicletas, el papel que tienen, ¿verdad? Ahora Angie nos escribió desde de Veracruz, nos está escuchando. Saludos para Angélica. Una pregunta dice, ¿las motocicletas son también otro factor de peligro? Antes pensaba que se parecían mucho a la bici, ahora ya no. Y pienso mucho también en lo que me voy encontrando en la vía, una cantidad de autos parqueados en doble fila, doble carril, en medio de la vía. Entonces siempre, si vas a la derecha, justo lo que estabas diciendo, siempre tienes un obstáculo, y además tienes que estarte arriesgando para poder sobrepasarlo, ¿verdad? Camiones remeseros, de carga, ¿verdad? Todo el mundo se parquea. Ay, es que es un momentito, nada más voy por la tortilla, voy por la farmacia, es 5 minutos y dejan el auto ahí, ¿verdad? En medio de donde va la vía. A mí con el tema de las motocicletas me da otra cuestión, ¿verdad? Hay inclusive la invasión a las ciclovías y a los espacios, estos espacios que habían pintado al inicio de las calles acá en Ciudad de México para que se parquee y esperen el cambio de semáforo las bicicletas. Siempre vas a encontrar, si no los autos, las motocicletas. Entonces, ¿qué opinión tienes como de esta dinámica también con las Sí, motos? las motocicletas, o sea, hay como desde una, o sea, hay como varias cosas, ¿no? O sea, desde una lógica o sea, tienen varias diferencias como similitudes con las bicicletas. O sea, por ejemplo, a lo mejor pueden ser más ágiles, o sea, son individuales y pueden ser más ágiles para moverse en el tráfico, como y más flexibles que un automóvil, ¿no? Por el volumen. Lo que sucede, a diferencia de las bicicletas, o sea, por un lado, a nivel ambiental, generan como mucho, o sea, generan mayor contaminación, ¿no? Mayor emisión de carbono, ¿no? Una motocicleta, mientras que la bicicleta, pues al final es la energía propia, ¿no? Y la otra cuestión de las motocicletas es la velocidad, ¿no? O sea, que a diferencia de las bicicletas, o sea, aunque un biciclista pueda ser súper rápido o rápida, no se compara con la velocidad que se puede alcanzar con una motocicleta, ¿no? Y esto incrementa como mayores riesgos, ¿no? O sea, por eso, de hecho, inclusive en el reglamento de tránsito está especificado, por ejemplo, que no pueden ir niños menores de 12 años, ¿no? Y bueno, me ha tocado ir, o sea, ver cómo va toda la familia, ¿no? A veces hasta sin casco. Y el riesgo es muchísimo, ¿no? O sea, a lo mejor sí puede ser muy ágil, pero los riesgos que implican para sí mismos o para otras personas son más altos, ¿no? Por ejemplo, se habla de usuarios vulnerables, ¿no? O sea, y por ejemplo, las bicicletas, las bicicletas y motocicletas, pues al final, pues no tienes el, o sea, en los coches pues está la carrocería, ¿no? Pero en la motocicleta, en la bicicleta, pues si te caes, pues se raspa tu cuerpo, ¿no? O sea, hay una rodada y como al desnudo que trata de ejemplificar eso, ¿no? De como, pues, o sea, estamos desnudos ante el tráfico porque justo, pues, si nos caemos o si se cae alguien en bicicleta o en motocicleta también, o sea, el riesgo está presente, ¿no? Pero en ese sentido, pues la velocidad, entre mayor sea la velocidad, mayor es el riesgo, ¿no? O sea, mayor daño puede tener tu cuerpo, ¿no? O sea,
Por eso en ese sentido, pues es más el riesgo es mayor en motocicleta, ¿no? Y alguna vez me preguntaron, ¿no? Bueno, que ahí la verdad desconozco, no conozco estudios, o sea, ¿qué pasa con las mujeres que andan en motocicleta, ¿no? O sea, no sé, también hay toda una cultura alrededor de la motocicleta, pero creo que pues sería bueno indagar, ¿no? O sea, yo creo que puede ser un vehículo útil, pero bueno, también hay que saber, o sea, quien lo usa tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque pues su vida está ahí puesta, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que sería como esa lógica, ¿no? Cuéntanos qué cosas te han sorprendido en la investigación, Tania, directamente de lo que te han contado, porque específicamente has trabajado con madres ciclistas, ¿no? Que han viajado con sus hijos, ¿verdad? Es una experiencia que tiene sus particularidades. El domingo anterior estuve en una rodada acá en Ciudad de México, justo por el Día Internacional de la Lucha de las Mujeres, previo al 8 de M. Y me llamaba la atención observar eso, ¿verdad? A diferencia de las rodadas de cualquier tipo por otras causas, en este momento el grupo, digamos, que íbamos de chicas, salimos de acá, División del Norte, eh, eh, dijeron, vamos a ir con las peques. Entonces, las peques van al frente y vamos a ir, claro, eso fue ya arrancada la rodada, ¿verdad? Cuando nos dimos cuenta que el grupo se estaba separando porque iban en diferentes ritmos. Y al darnos cuenta, la indicación fue las peques adelante. Entonces, cuéntanos un poco de esta experiencia específica de las mujeres ciclistas, esta experiencia que te han compartido, cómo has hecho la investigación tal vez para ubicar a la gente que no conoce directamente tu trabajo. Cuéntales un poco qué has estado haciendo y a qué te han compartido las personas. Pues bueno, se vincula también con la investigación de doctorado, ¿no? Que las dos están como en proceso. O sea, por un lado, ha sido importante como ver como toda la parte de corporalidad, ¿no? En toda la parte del cuerpo, cómo va influyendo en las mujeres, ¿no? O sea, como te decía hace ratito hay muchas mujeres que no saben andar en bicicleta, ¿no? Y fue muy bonito indagar en la historia de las mujeres, cómo fueron aprendiendo, quién les enseñaba, con qué se iban topando, ¿no? Desde que eran niñas, ¿no? Y me encontré, por ejemplo, con algunas a las que o sea, les decían que no podían andar, ¿no? O sea, si tenían nombres varones, ellos tenían como entera libertad para andar, y a ellas como mujeres les decían que no podían como mujeres, ¿no? O sea, puede ser como todavía estos estereotipos de que las mujeres no podemos estar como, o sea, desarrollar este tipo de actividades o andar en la calle, ¿no? A diferencia de un hombre, pues que sí se puede mover en el espacio público sin problema, incluso los niños, ¿no? Es interesante, pues cómo, o sea, las mujeres, o sea, hay varios estudios que hablan cómo pueden abandonar la bicicleta cuando son adolescentes y la vuelven a retomar cuando son más adultas, ¿no? Entonces, pues o sea, puede ser un ir y venir, ¿no? Es interesante todo esto, ¿no? Yo lo realicé, bueno, el del doctorado fue como más amplio, fueron como entrevistas a mujeres, a hombres, y bueno, fue centrado como en un espacio geográfico más específico, ¿no? Estuve buscando, o sea, traté de que fueran diferentes perfiles, pero no pude encontrar a mamás ciclistas, ¿no? Y bueno, también en este inter que estudié el doctorado, pues o sea, fui mamá, ¿no? O sea, en ese momento y tuve que pausar hasta la investigación. Y fue interesante, bueno, como ver cómo o sea, mi investigación desde toda la vivencia de la maternidad, pues fue como pues, o sea, como, bueno, ¿qué sucede con las mamás, ¿no? Que andan en bicicleta o no andan en bicicleta, ¿no? Porque también la maternidad puede como frenar, ¿no? El seguir andando en bicicleta. Entonces, como algo que se me hace interesante es como estas mamás ciclistas, o sea, algo que les ha ayudado mucho es que eran como ciclistas como muy consolidadas, ¿no? O sea, como que realmente
tenían como toda la historia de andar en bicicleta toda su vida, o de que estaban en grupos, o que también encontraron como una opción, o sea, que finalmente muchas mujeres que andan en bicicleta, o sea, más allá de todo este empoderamiento que hay, pues también lo hacen por razones prácticas, ¿no? O sea, pues porque para ir a una distancia, pues es más práctico, te gastas menos, es más rápido, ¿no? Entonces, pues al final también esto te va ayudando, ¿no? Pero el hecho de que las mamás, o sea, algo que me ha parecido interesante es, bueno, cómo las mamás ciclistas, pues, tienen esta convicción, ¿no? De seguir andando, pero claro que el andar con su hijo, pues es distinto, ¿no? O sea, no es igual porque tienen que, o sea, el hecho de cuidar a otra persona, pues también hace que la forma en que te muevas sea distinta, ¿no? O sea, a lo mejor elegir vías más tranquilas, como cerciorarse que esté seguro o segura su hija, ¿no? Entonces, pues esto, o sea, es como, o sea, es lo que puede hacer el cambio, ¿no? Y pues hay, o sea, también es interesante cómo pues hay diferentes, o sea, por ejemplo, como los aditamentos que se van necesitando, ¿no? O sea, al final, pues pueden generar un costo y no todas las personas pueden acceder, ¿no? Pero bueno, el no acceder a eso, pues también puede hacer que sea más inseguro, ¿no? O sea, el traerlo en un fular o traerlo en los diablitos, ¿no? O en la parrilla trasera, pues puede ser una práctica que, pues depende un poco del tipo de viaje que se haga, ¿no? Pero bueno, también puede implicar riesgos, ¿no? Que pueden estar sesgados porque también es difícil conseguir como, es difícil y a veces caro conseguir como o sea, como los aditamentos, ¿no? Como las sillas o si van creciendo, pues también es como, o sea, va cambiando también si el niño o la niña va en su bicicleta, ¿no? Y pues tienen que ir como vigilando también, ¿no? Estando a su lado o atrás, cómo se vayan acomodando, ¿no? Entonces, bueno, es interesante cómo han tenido estrategias para, pues, garantizar para garantizar la seguridad de su hijo o hija, ¿no? ¿Encontraste alguna diferencia? Digamos, algunas personas le apuestan a hacerse más visible, ¿no? Que me vean. Entonces, son estos chalecos o por lo menos algo, algún distintivo, la luz, ¿verdad? Algunos ciclistas invierten en tener sus luces, sobre todo por los horarios que Sí. utilicen, ¿verdad? Está lo del casco, pero hay personas, por ejemplo, que estaban un poco peleadas con la idea de la ciclovía, porque para ellas decían, bueno, deberíamos usar las vías por igual, o sea, toda vía debería estar habilitada para que sea utilizada si la necesitan, ¿verdad? Independientemente del transporte. ¿Qué piensas de esto, Horacio? Porque si nos vamos a hacer ciclovías para todas partes, ¿es viable en términos de proyecto de ciudad o debería ser la forma hace mucho tiempo haber habilitado estos espacios? No, claramente nos dicen no es una cuestión solo de infraestructura, tiene que ver con otras dinámicas y con cuestiones interrelacionadas, lo humano con lo natural, con lo físico y por supuesto con lo cultural e histórico. ¿Qué Sí, encontraste con esto? por ejemplo, con la cuestión de hacerse visible, invisible, como, o sea, fue algo interesante porque eh, creo que se juega un poco con eso, ¿no? Eh, o sea, hay quien sí busca hacerse muy visible, como, o sea, obviamente sobre todo en la noche, que es cuando pues se pierde más la visión, ¿no? Y por seguridad, pues busca, ¿no? Como tener, o sea, las luces, o sea, de hecho, hasta está en el reglamento me parece que está en el reglamento o en el manual ciclista, no estoy tan segura, pero, por ejemplo, las luces traseras y delanteras sí son como muy importantes, ¿no? Este, y, pero, por ejemplo, hay por otro lado, pues otros, o sea, encontré con otras ciclistas que buscaban hacerse invisibles también, ¿no? Como en esta lógica de no verse para evitar como alguna situación de riesgo, ¿no? O sea, de asalto o de acoso, ¿no? Entonces, bueno, también, o inclusive hasta como
hay quien hasta trata de ponerse, o sea, bueno, ahorita ya todo el mundo usamos cubrebocas, pero antes de la pandemia muchos ciclistas usaban como buff para protegerse del humo, ¿no? O de la contaminación, ¿no? Por alergias o por enfermedades, pues lo usaban desde mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, pues el uso de cubrebocas o casco o chamarras, pues puede también ser como una forma de neutralizar como la identidad de género, ¿no? Entonces, es también interesante cómo puede haber un juego también ahí con eso, ¿no? Del uso del casco, pues hay como toda una discusión, ¿no? O sea, por un lado, sí es el casco sí es muy importante para caídas. O sea, si tú te llegas a caer de la bicicleta y el casco te puede proteger si te golpeas la cabeza, pero el casco no te va a proteger si te atropella un auto, ¿no? O sea, creo que no pasa o sea, si van más de 20 kilómetros, ya no te sirve de nada el casco, ¿no? Entonces, o sea, no, muchas veces se culpa a las y los ciclistas de que los atropellan y no usan cascos cuando no tiene nada que ver, es como, pues si te acusan a las mujeres por usar ropa, ¿no? Así, si te violan, ¿no? O sea, de cierto tipo de ropa si te violan cuando pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, entonces, o sea, por eso se habla de no reglamentar el uso del casco, porque eso inhibe más que propiciar que las personas lo usen, ¿no? O sea, por eso la discusión, ¿no? O sea, el casco te sirve para caídas, pero pues no para la violencia vial, ¿no? Entonces, y sobre Sí, que sería muy distinto en el caso de la motocicleta, ¿verdad? Donde el casco, ¿verdad? Es indispensable porque aunque se asemeja a la bici en que ambos estamos poniendo el cuerpo, ¿verdad? La moto sí puede obtener una velocidad impresionante y te puede jugar la vida en una de esos accidentes. Sí, en las motocicletas sí está reglamentado, ¿no? Pero es la diferencia de la velocidad, ¿no? Sí, total. Sobre las ciclovías, pues, o sea, me parece que es como un poco, no se puede universalizar, ¿no? O sea, no se puede decir, bueno, llenemos la ciudad de ciclovías, ¿no? O sea, hay calles secundarias que puede haber como una convivencia de tráfico, como en la que puedes estar sin ningún problema, ¿no? Las ciclovías, y hay también diferentes tipos de ciclovías, ¿no? O sea, desde que son solo pintadas, de que son segregadas. Yo creo que depende un poco de cada avenida y cada situación, ¿no? Por ejemplo, en Insurgentes, después de que pusieron el Metrobús, pues las velocidades, o sea, era muy difícil circular en bicicleta, ¿no? Por las velocidades que alcanzaban, porque no había un espacio, ¿no? Entonces, ahí sí era necesario poner una ciclovía segregada, ¿no? Y ahora, pues, se ha visto como los beneficios, ¿no? O sea, hay avenidas como o sea, depende como el tipo de avenida, de las velocidades que se alcanzan, de si debe de ser segregada o no, ¿no? O sea, y en este sentido, bueno, también es como el diseño que se va a hacer de la ciclovía, ¿no? O sea, ya hay manuales que se han hecho donde se establecen la forma en que se deben realizar estas ciclovías, porque también hay muchas ciclovías que están mal hechas y que ocasionan como problemáticas, ¿no? Por ejemplo, la de Revolución ahí es como la que se quejan muchas personas, ¿no? Porque pues se cruzan, o sea, su diseño puede causar problemas a las personas que circulan por ella, ¿no? Por ejemplo, esto de los charcos que me mencionan, ¿no? O sea, mencionabas hace ratito, o sea, a veces en época de lluvia se puede inundar mucho y pues muchos ciclistas pues prefieren salirse para estar más seguros, porque no saben si hay un hoyo o hasta para no ensuciarse, ¿no? O sea, creo que es un derecho no ensuciarse, ¿no? Y pues en ese sentido, o sea, como está el reclamo de, ay, pues usen sus ciclovías y eso, pero pues yo creo que también si la ciclovía no tiene un buen diseño o un buen mantenimiento, porque no solo es hacerla y ya, sino también darle el mantenimiento, pues entonces, o sea, ahí es cuando existe esta problemática, ¿no? De que no se usa. Estas ciclovías que tú me mencionabas, ¿no? De las calles en Benito Juárez, ¿no? Que están, o sea, que se criticó mucho porque justo, ¿no? Pues todas las raíces de los árboles chocaban o estaban entre los autos y la banqueta y pues era como complicado, ¿no? Porque se volvía de repente, o sea, no te podías salir, ¿no? En caso de alguna emergencia, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que
pues sí es, o sea, depende un poco, o sea, sí es importante que las políticas públicas pues hagan ciclovías como bien hechas para que sí y se les dé mantenimiento, porque hay muchas que no se les da y pues están olvidadas, aunque sigan marcadas en el mapa ciclista, pero bueno, es cómo se hace para que pues se hagan donde sí se necesitan hacer, ¿no? Y además, o sea, creo que también, o sea, empezó a hacerse de forma muy centralizada, ¿no? En la Ciudad de México y poco a poco se ha venido expandiendo en la ciudad, pero creo que hay como o sea, todavía hay muchos, o sea, la ciudad todavía tiene muchos espacios sin ciclovías, ¿no? Entonces, en la periferia, ¿no? Y que creo que sí es importante también como ampliarlos, ¿no? Para dar mayor seguridad, sobre todo en estas vías rápidas, ¿no? Claro, y que no sean, ¿verdad?, generadores de mayores riesgos. Ujú. Quisiera, ya para que nos vayas dando las conclusiones del programa, Tania, de la entrevista, eh, que nos detallaras un poquito este tema del acoso, porque, ¿verdad? Para algunas personas es difícil entender el miedo que siente una cuando sale a la calle, y ahora en la bici, ¿verdad? Hay otro nivel de exposición, digamos. Sé de compañeras que, bueno, desde tocamientos hasta, ¿verdad? Todo el tema de fotos, videos, cosas, ¿verdad? Que probablemente no se dicen, no se hablan, a veces ni siquiera se pueden registrar fácilmente este tipo de violencias hacia nuestros cuerpos. Pero me gustaría que detallaras un poquito lo del acoso y que nos vayas compartiendo un poco ya cuáles serían, digamos, las cuestiones a las que concluyes, a las que llegaste con estas investigaciones. Sí, 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 o sea, esa parte también como me pareció como muy interesante, ¿no? Cómo se va traslapando como este orden vial con este orden de género, o sea, como la violencia vial muchas veces se da, o la violencia de género se da a través de la violencia vial, o sea, es como interesante, ¿no? O sea, cómo las mujeres ciclistas, o sea, en las entrevistas me reportaban, ¿no? Bueno, o sea, los piropos es algo cotidiano, ¿no? Y es algo que está ahí presente, ¿no? Y que inclusive muchas preferían utilizar audífonos para no estar escuchando, pero esa las ponía en riesgo de no estar alerta a su alrededor, ¿no? Eh, pero, o sea, ese sería como uno primero. Otro, pues otras que han recibido golpes, ¿no? O sea, desde nalgadas, o sea, desde peatones, ciclistas, automovilistas, motociclistas, ¿no? O sea, que las llegan a nalguear o que les llegan a dar golpes con objetos, ¿no? Y las llegan a tirar, ¿no? Teniendo pues graves consecuencias corporales, ¿no? O sea, que caídas de dientes o golpes fuertes, ¿no? O inclusive, o sea, cómo también llegan a perseguir a las mujeres, ¿no? O sea, que empiezan a perseguirlas, empiezan o sea, a tal cual, ¿no? O sea, hacen que ellas tengan que desviar sus rutas, o sea, la bicicleta les da o sea, esta flexibilidad, ¿no? De que de repente se pueden subir a la banqueta y darse vuelta y el coche a lo mejor ya no tiene esta posibilidad, ¿no? Pero pues fueron varias mujeres las que me reportaron esto y bueno, pues me parece muy grave como violenta su derecho a circular, ¿no? O a transitar en la ciudad libremente y sin estas coerciones, ¿no? O inclusive como pues o sea, había esta violencia a través de pegarse a la bicicleta, ¿no? O sea, como rebasar de forma muy cercana y bueno, pues esto también es algo constante, ¿no? Y bueno, pues es algo que sucede como regularmente, ¿no? Y que creo que, o sea, es importante como a las mujeres pues o sea, nos ponen mayores vulnerabilidades, ¿no? O sea, como el hecho de que se mezcle, o sea, se mezcla mucho como los insultos, o sea, por ejemplo, a una chica que solo rebasa a otro, pues ya le gritan puta, ¿no? O sea, como no tiene nada que ver y ya empiezan a agredirla sexualmente, ¿no? Entonces es como a las mujeres siempre está como esta arma o sea, cómo utilizar la sexualidad como violencia, ¿no? Y que creo que en las calles también sucede mucho, ¿no? Pero algo que me pareció también como súper interesante de la bicicleta es como,
o sea, a pesar de esto y de la violencia vial, pues también les da como mucha flexibilidad a las mujeres y mayor libertad, ¿no? O sea, hay como mucha autonomía en la bicicleta porque al final tú decides cómo te mueves, cuándo y cuánto dura tu recorrido, ¿no? Y que a diferencia, o sea, como a diferencia de otros modos de transporte, hay como mucho disfrute, ¿no? O sea, hay como toda esta sensación de disfrutar el viento, de ver los árboles, de ver el atardecer, de ver, o sea, de estar como en contacto con la ciudad, ¿no? De ver los edificios, ¿no? Y que creo que eso también es como muy rico, ¿no? Que muchas veces en otros transportes, pues, o sea, está siempre el desagrado de, bueno, llego rápido en metro, pero voy súper apretada, ¿no? O sea, o estoy en el auto y estoy, o sea, estoy cómoda, pero inmóvil 3 horas, ¿no? Entonces, la bicicleta como permitía como mucho ese disfrute, ¿no? Y que creo que recién me comentaban como una de las mamás ciclistas, ¿no? Que es como, o sea, está la idea de la bicicleta solamente para personas que son deportistas o súper hábiles, ¿no? Y yo creo que, pues, o que es súper peligroso, ¿no? O sea, de que nadie puede y que solo, o sea, es casi como kamikaze, ¿no? Pero lo que mencionaba era como esta parte de, si tú lo intentas, te vas a dar cuenta que al andar, pues es otra cosa, ¿no? O sea, cierto que hay violencia vial y que hay como riesgos y que tienes que cuidarte, pero también hay esta otra parte de, pues, sentir tu cuerpo, como sentir como este disfrute de andar, ¿no? Y pues yo creo que es como cómo vamos apropiándonos de las calles, sí, en bicicleta, y pues también seguir pidiendo y exigiendo al gobierno pues que tenga mejores medidas para que sea más seguro, ¿no? Y pues teniendo empatía, ¿no? O sea, estando en cualquier lugar, estando en cualquier modo de transporte, pues siempre tratar de ser respetuoso y empático con las otras personas que están presentes, ¿no? De acuerdísimo. Y Tania, ¿estás todavía con la encuesta, buscando a mamás, buscando o ya Sí, 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 cerraste? sí. Si ¿Sí? ¿Quieres alguna invitar mamá sí? ciclista no la ha contestado porque luego es chistoso porque me etiquetan a la misma chava varias veces. Ah, a la misma mamá, es muy Sí, famosa. pero bueno, si es si una mamá ciclista está viendo de la Ciudad de México, porque bueno, tuve que Sí, citarlo a la Ciudad de México y quiere contestar, pues con mucho gusto. Igual, no sé, lo ponemos el link, si quieres te lo va a paso. quedar aquí en los comentarios en Corona TV. Les invitamos a llenar entonces esta encuesta porque estamos como muy deseosas de conocer esta experiencia también de las madres que viajan con sus hijos. Muchas gracias, Tania, por compartirnos estas reflexiones. De verdad, creo que nos dejas muchas preguntas, muchos temas abiertos. El programa va a quedar también en línea, entonces esperamos tener muchas más comentarios adelante, porque lo bueno es que ahora la gente puede escucharlo ahora mientras hace el quehacer en la casa, lo que guste, a cualquier hora. Y esperamos próximamente subirlos a nuestro canal de YouTube. Entonces vamos a tener ahí nuestros programas. Recuerden que es un ciclo el que estamos inaugurando hoy con esta excelente charla que nos trae Tania. Vamos a tener la próxima semana movilidades en pandemia con otras invitadas muy queridas también del equipo de movilidad. Y vamos a tener en 24 la experiencia en Chimalhuacán con un colectivo también de ciclistas y esperamos poder traer también la experiencia en Guadalajara. Entonces, vamos a tener diversidad de actividades. La idea es seguir debatiendo, abriendo espacio para estas problemáticas. Unas palabras finales, Tania, para despedirnos de la gente que muy amablemente se ha conectado esta tarde. Sí, pues bueno, de entrada agradecerte a ti, Lau, y a Corona TV, pues por bueno, la invitación en particular y pues por la importancia de poner estos temas a reflexionar y a discutir, ¿no? Y que yo creo que pues en la medida que podamos estar conviviendo todas las personas y respetándonos, pues podremos estar mejor, ¿no? En el espacio público, que también es un espacio en el que estamos también. Ujú. Que no dejará de ser conflictivo, pero podemos hacerlo más llevadero. Por lo Sí, menos. aprender del conflicto, ¿no? Muy bien.
Y muchas gracias por la gracias. invitación. Gracias por estar con nosotras acá y por apuntarte a este proyecto de Sí. Charlie. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, gracias.